Israel en el banquillo, realidad versus acusación. Hace un tiempo, dos veces Donald Trump dijo que Israel existía gracias a él, pero otros dicen que Israel es la invención de un grupo, de una cabala secreta, y que por medio de ella están controlando todo el mundo. Recuerde que esta es una serie hecha para un conocimiento básico. Así podemos conocer la forma correcta de la historia sin tanto detalle, pero no son estudios teológicos, tampoco son muy profundos, porque la idea es poderlo explicar cada tema de una forma sencilla para entenderlo mejor. Entonces, antes de iniciar, creo que es importante conocer entre la diferencia entre sionismo, antisionismo y antisemitismo, porque lo vamos a hacer luego de aprender eso, o de dejarlo claro, vamos a hacerlo con tres preguntas, luego vamos a responder con tres defensas y al final vamos a dar un veredicto con tres puntos. Así que acompáñenme a la tercera acusación que traemos poniendo a Israel en el banquillo de los acusados. Los sionistas controlan todo. Entonces, lo más importante es, ¿qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento cuyo objetivo, el principal, fue y sigue siendo el establecimiento, desarrollo y protección de un Estado judío en su tierra ancestral, de hacerlo en paz, sin persecución, y hoy en día se centra en el mantenimiento de esa soberanía y la seguridad de la nación de Israel. El primer escritor que usó esta palabra, el sionismo, fue por primera vez en 1890 y ya como un movimiento político tomó una fuerza mayor con el padre del sionismo y el escritor del Estado judío en 1896, que es Teodoro Herzl. La motivación de Herzl fue una necesidad urgente que él podía percibir y de un refugio seguro y democrático, pues él definía a los judíos como un pueblo o nación y no solo como un grupo religioso. Y él buscaba crear una sociedad moderna, democrática y laica, similar a las naciones occidentales, por el peligro que los judíos enfrentaban en la época. Pero realmente, ¿de dónde se deriva la palabra sionismo? Y el nombre proviene de la palabra Sión, el cual bíblica e históricamente se refiere al monte de Sión, una colina simbólica para la ciudad y la tierra de Israel en Jerusalén. Sión es un término bíblico antiguo que representa la patria espiritual del pueblo judío y también es un término para describir a Jerusalén y en ocasiones a toda la tierra de Israel. Así que podríamos decir que el sionismo se divide en dos posiciones principales. El primero es el sionismo político secular y el segundo es el sionismo religioso. Entonces vamos a empezar por el secular político. Y este fue creado, como vimos, por Herzl a finales del siglo XIX. Y si bien utilizó Herzl la Biblia como un recurso histórico y cultural para fundamentar el vínculo ancestral del pueblo judío con la región, pero no lo usó como un mandato divino, sino que se creó más allá de una fe estricta, o sea, un movimiento popular netamente político. Y luego tenemos al religioso. El sionismo religioso es una creencia de muchos judíos practicantes, también de cristianos, más que todo en sectores evangélicos, que aseguran que el regreso de los judíos a Israel es el cumplimiento literal de las profecías bíblicas y que son necesarias para los tiempos escatológicos o últimos tiempos, tomando en cuenta que las profecías y el pacto de Dios con el pueblo de Israel son verdaderos y siguen vigentes. Y la Biblia en este caso se utiliza como un documento histórico, pero también espiritual, para demostrar este vínculo de Israel con la tierra. Si el sionismo es el promover la tierra de Israel para su pueblo ancestral, entonces el antisionismo vendría a ser entonces una postura política, ya sea de un grupo, de un país, de un movimiento religioso como el Islam
o de un individuo en particular que rechaza este sionismo, o sea, rechaza el movimiento que promueve la existencia del Estado de Israel. Y si bien hemos visto un repunte, usted lo ha notado en los últimos años, luego del ataque del 7 de octubre, si nos vamos a la historia, podríamos llegar hasta los tiempos de Egipto y de Faraón en contra del pueblo hebreo, pero existió un documento un poco más reciente que pareciera fue el impulsor moderno de esta acusación de que los sionistas controlan todo. Y este documento se llamaba los Protocolos de los Sabios de Sión. Este protocolo o este documento fue un documento tipo memoria judicial. Este fue hecho y compilado en el Imperio Ruso a principios del siglo XX, por ahí por el año 1900, 1901, y se basó en varios textos, por supuesto ficticios, con el objetivo de justificar los pogromos, o sea, los linchamientos judíos. Y esto lo sufrían los judíos en la Rusia de esa época. Estos protocolos son una conspiración judeo-masónica y ellos apuntaban a que a través de la masonería y las políticas comunistas y socialistas, los judíos querían hacerse de un poder mundial total. También se creía que eran un registro escrito de reuniones secretas supuestamente celebradas por un grupo llamado los sabios ancianos de Sión, de ahí el nombre, y que este contenía las notas de reuniones falsas que nunca se llevaron a cabo y que estos líderes, los supuestos líderes, los denominados ancianos de Sión, pues realmente nunca existieron. En las primeras publicaciones incluían 24 capítulos, o a eso se le llama los protocolos, que eran los actas, las actas de estas supuestas reuniones, y cada capítulo afirmaba documentar los planes secretos de estos ancianos para controlar a nivel mundial toda la política, la economía, los mercados, los medios de comunicación, la educación, y todo con el fin de beneficiar a los judíos. Otras mentiras incluían que los judíos iban a destruir todo el cristianismo y todas las religiones del mundo y que siempre se beneficiarían de mantener al mundo en un estado de guerra. Los protocolos aparecen menos de una década después de que Herzl escribiera su famoso libro El Estado judío. Claro que hay personas dentro de un grupo élite, de lo que ya no es una conspiración, sino una realidad, donde podemos ver judíos involucrados, que no necesariamente implica esto que Israel esté involucrado, como sabemos que es George Soros, como Yuval Harari, todos tienen descendencia judía, pero dentro de estos grupos siempre existen gentes de otras religiones, inclusive ateos. No quiere decir que Israel esté involucrado en esto, pero una de las formas más dañinas, se podría decir, que incendiaron la palabra sionismo fue en el siglo XX, mucho más tarde, con la resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU. Esto fue en 1975. Ellos equipararon al sionismo con el racismo en general. Se lo compararon también con el apartheid sudafricano y se llamó a la eliminación del sionismo, entendiendo el sionismo como una forma de discriminación racial. Esta resolución, que era de carácter declarativo, no punitivo, es utilizada muchas veces en los debates sobre el sionismo y el racismo, pero nunca se toma en cuenta que esta resolución fue anulada por la resolución 4686 el 16 de diciembre del 91. Eso nunca se toma en cuenta, lógicamente. Y declaraciones como estas son las que han hecho creer que Israel y los sionistas son una fuerza demoníaca en el mundo, incluyendo a todos los judíos en general, y ha hecho como permisivo el odio hacia los judíos porque asume que todo judío es demoníaco y que está a favor de Israel, lo cual es una mentira, aumentando la violencia en su mayor parte en Europa. Pero vea este par de ejemplos. En Inglaterra ha habido un repunte del 82% en los primeros 6 meses del 2026. Y en Australia, al 29 de julio está documentado el aumento
contra los judíos de un 270%. Entonces, aquí va la primera pregunta. ¿Es lo mismo el antisionismo que el antisemitismo? El antisionismo es el que se opone a un Estado israelí, directamente a la nación de Israel como tal, mientras que el antisemitismo es el odio, el prejuicio, la hostilidad o la discriminación hacia las personas judías por su origen o su religión, y se dirigen contra de los judíos como que fueran individuos o como grupo, independientemente de dónde vivan o de sus opiniones políticas personales. Es un odio hacia ellos. Y este se basa, lógicamente, en estereotipos y en teorías de conspiración. O sea, que mientras el antisemitismo es una forma de racismo, el antisionismo se cree que es un debate político. Pero, escuche esto, para muchos el antisionismo puede servir como una máscara para el antisemitismo, especialmente cuando se utiliza para demonizar a todos los judíos y se les empieza a exigir responsabilidades por las acciones de Israel, aun cuando no viven físicamente ahí o aun cuando no están de acuerdo con las políticas de su gobierno. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Puedo ser antisionista y no ser racista? Y la pregunta pareciera ser un poco ilógica. Pero si yo soy antisionista, si yo estoy en una posición en la que yo creo que el pueblo judío no tiene derecho a una propia tierra y mi posición es expulsarlos de esa tierra ancestral, yo automáticamente soy antisemita. Y eso me hace una persona racista. Pero voy a incluir unas preguntas dentro de esta pregunta número dos, porque me parece que son importantes. ¿Son todos los judíos israelitas? No. ¿Son todos los israelitas judíos? No, tampoco. ¿Y son todos los judíos sionistas? O sea, ¿todos los judíos están a favor de la tierra y el gobierno de Israel? Tampoco. Hay algunos con una posición neutral, pero escuche esto, de acuerdo a la Federación Judía de Norteamérica, solo el 37% de los judíos americanos se describe como sionista, pero el 88% sí afirmaron que Israel tiene el derecho de existir. Entonces, ¿dónde está esta variable en estos porcentajes? Y es porque muchos creen que ser sionista implica estar el 100% de acuerdo con las decisiones y políticas del gobierno de Israel y con las cuales ellos muchas veces no están de acuerdo. Pero muchos opinan que inclusive la palabra sionismo debería de ser removida del lenguaje porque es utilizada como un arma en la actualidad. Entonces ellos quieren distanciarse de eso, de esa palabra de sionismo. Y aquí viene otra pregunta también. ¿Existen judíos antisionistas? Y pues tristemente sí los hay. Y por eso es que es importante hacernos la tercera pregunta. ¿Es correcto ser creyente? Léase cristiano, católico, evangélico, bautista. Ser creyente en Cristo y ser antisionista. ¿Es correcto? Pues algunos creerían que sí y no se considerarían racistas. Pero déjeme decirle que si usted y yo nos oponemos al simple hecho de decir que los judíos no merecen su tierra ancestral, por las razones que sean, porque mataron a Jesús, porque están en pecado, porque han rechazado al Mesías, lo que sea, eso nos constituye automáticamente en un antisionista y un antisemita, porque estamos caminando en una línea muy fina que creemos justificable, porque al creer que mi posición es una posición espiritual, me excuso de creer que yo estoy equivocado, pero eso en realidad me define como una persona racista y lo peor, con racismo también espiritual. Porque si nosotros los creyentes tenemos un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, eso lo dijo Jesucristo.
Si estamos haciendo separación entre los judíos y las demás naciones, no estamos operando en el mandamiento de Jesús. Y cuando en la cruz el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, mi anhelo es que seamos nosotros al orar por el pueblo judío que ha rechazado a Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que esta no sea una oración que Jesús está haciendo sobre nosotros debido a la forma en que estamos tratando a los judíos. Y entonces aquí viene mi defensa. Vamos a poner tres evidencias. Recuérdese que el documento legal que nosotros vamos a utilizar en esta serie es la palabra de Dios. La número uno, la evidencia número uno es la evidencia de la persecución. Si los sionistas o los judíos controlan todo, ¿por qué siempre les va tan mal? ¿Por qué siempre a ellos, si manejan las redes sociales, los medios, siempre son los más odiados? Siempre son los más agredidos. Es el grupo religioso y secular que más ha sufrido persecución y rechazo en la historia. Y si manejan las guerras, ¿por qué siempre todo el mundo está queriendo estar en guerra contra ellos? Y es que si decimos que Israel está controlando todo, déjeme decirle, están haciendo el peor trabajo del mundo. Yo le voy a mencionar los imperios que se han levantado en contra de Israel. Y eso que dejé varios por fuera, el imperio egipcio, el imperio asirio, el babilónico, el seleucida, el romano, el bizantino, el reino de Inglaterra, el imperio otomano, el reino de Francia, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el imperio ruso, Alemania nazi. Y no digamos las cruzadas, la Inquisición, los medios de comunicación actuales, TikTok, los países árabes, academia en las universidades, Irán, Turquía, Siria, Corea del Norte, Palestina, China, Brasil, Cuba y hasta hace muy poco Venezuela y Colombia. ¿Sabe qué es eso? Lo que Jesús dijo. Jesús predijo esta persecución y lo dijo en Lucas 21:12 y lo dijo en Mateo 24. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aborrecidos, no amados, no controladores del mundo, aborrecidos, dijo el Señor. ¿Luego de qué cosas? De guerras, de rumores de guerras y terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. La evidencia número dos, la evidencia bíblica del regreso de Israel a su tierra. Dios lo profetizó y dijo que los judíos volverían de vuelta a su tierra luego de ser dispersados por las naciones. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Ezequiel 39:25. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob, eso es Israel. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Ellos sentirán vergüenza por toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, os reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. Otro ejemplo, Ezequiel 37:11. Y aquí el Señor le estaba hablando al profeta cuando le dijo, ¿qué ves en esos huesos secos? Era un valle de huesos secos y el Señor le dijo, esa es la tierra de Israel, ese es Israel. Y vea lo que le dice 37:11. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la casa de Israel. Esto se cumplió en 1947 y 48.
cuando se firmó para que Israel volviera a ser nación de un día para otro. Y los datos curiosos es que cuando Teodoro Herzl en 1897 habló frente al Congreso en Basilea, en, en el Congreso, en el primer Congreso sionista en Suiza, luego de él haber asumido la presidencia, él dijo, si tuviera que resumir este Congreso en una sola palabra, me guardaré bien de pronunciar públicamente, esta sería. En Basilea fundé el Estado judío, oiga, en Europa, en Suiza. Si dijera esto hoy en voz alta, me responderían con una burla universal. Quizás entonces en 5 años, y ciertamente en 50 años, todos lo verán. Y su predicción resultó que fue asombrosamente exacta, porque el 29 de noviembre de 1947, 50 años como él lo predijo, eh, la ONU fue quien aprobó el plan de partición para la creación de un Estado judío. Pocos meses después, ya sabemos, en mayo de 1948 se declara oficialmente la independencia del Estado de Israel. Pero aquí hay otra cosa sumamente curiosa, escúchelo. Abraham, a quien se le dio la promesa de que de él saldría una gran nación que es Israel y se le daría derecho a la tierra de Israel, Abraham nació en 1948, antes de Cristo, por supuesto. ¿Y cuándo renace el pueblo de Israel? 1948, después de Cristo. En un día, con una firma, con una votación en la ONU, Sión dio a luz y se cumplió Isaías 66. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Eso se cumplió y nos deja la última pregunta, que sería la evidencia bíblica del monte de Sión. Dios dice acerca de Sión, porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por morada suya. Salmo 132:13. Sión es el único monte en el mundo que Dios denomina santo. El Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién era su rey? Jesucristo. Mi santo nombre, mi santo monte. Joel 3:17 dice, conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sión es el punto clave en el regreso de Jesús. Sí, Michelle, pero estas son profecías del Antiguo Testamento. No, la Biblia nos habla de que en algún momento Él va a restaurar a Sión, como dice Zacarías 8:3, y dice que Él le llamará monte de santidad, monte de Jehová. Pero al final, cuando Jesús Cristo regrese, Apocalipsis 14:1 nos cuenta esto. Escuche lo que dice cuando Jesús regrese a la tierra. Este es Juan contando lo que él estaba viendo en una visión y dice, después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El monte de Sión le pertenece al Señor. Eso es ser un sionista. Y aquí está entonces los 3 puntos del veredicto. No, los sionistas no controlan todo. Es la raza y el país más perseguido de la historia. La palabra sionismo ha sido transformada en una doctrina demoníaca para desarraigar a Israel del judaísmo. Y el antisionismo es un ataque existencial contra el judaísmo mismo. Número dos, no. Los sionistas no tienen un plan para conquistar la tierra. Quien tendrá la conquista final sobre el mundo entero será un judío, pero ese judío se llama Jesucristo.
como lo dice Salmos 1:7, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le estaba hablando Dios a su Hijo Jesucristo. Y número 3, no, Israel no es una invención de los sionistas. Israel es el renacimiento de una nación concebida en el corazón de Dios, como le fue prometido a Abraham. Porque recordemos que la nación de Israel va a dejar de ser nación cuando se terminen las leyes del sol, de la luna y las estrellas. Así lo dijo el Señor en Jeremías 31:36. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Siguen las leyes, sigue siendo Israel una nación delante de Dios. Y no, Israel no se mantiene por Donald Trump. Israel es nación por las inquebrantables promesas de Dios. Si usted, le recuerdo que si usted quiere seguirme, lo puede hacer en YouTube, lo puede hacer en podcast o en el canal de Telegram Michelle Ponciano, donde compartimos noticias relacionadas con Israel, escatología bíblica y devocionales bíblicos semanales. Nos vemos hasta la próxima.